desarrollarles ultrasonido de tobillo. Vamos a hacer dos temas, básicamente, cómo examinar un tobillo y alguna patología frecuente. Solo anatomía no vamos a hacer porque si no creo que nos íbamos hasta la medianoche. Voy a tratar de hacerlo conciso, entretenido y empezamos con las generalidades de tobillo. El tobillo para mí fue uno de los primeros retos que yo tuve como médico radiólogo, porque yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo recibí justamente mi título de médico radiólogo en el año 2007, o sea, hace poco nomás, atendiendo en el hospital, llegó una paciente con una resonancia de tobillo. Era una resonancia un poco peculiar porque había logrado que en el centro donde le habían hecho los dos tobillos juntos, o sea, supongo usando las bobinas de cuerpo. Y había un problema y una falta de interpretación de imágenes entre una lesión aparentemente quística en los planos profundos. Y entonces vino y me dijo, doctor, mire, vengo acá para que usted me examine porque mi médico ortopedista me dice que acá en el Perú no hay un médico que sepa interpretar bien una resonancia de tobillo. Me sorprendió, ¿no? Entonces, interpretamos la resonancia, le hice la ecografía y efectivamente la resonancia no la puedo interpretar bien y entonces para mí significó un reto. Entonces, el tobillo fue justamente uno de los primeros impulsos que he tenido para entrar en este mundo musculoesquelético. El ultrasonido diagnóstico es una técnica ya aceptada, validada, eficaz, accesible y económica al alcance, ¿no? De todos, la mayoría de centros de diagnóstico. Debe ser considerada la primera opción para justamente evaluar el tobillo y el pie. Es una técnica amigable, amistosa, no es una técnica que requiera mayor preparación o cuidados. También, por supuesto, permite, y no solamente la ecografía de tobillo, sino en general el ultrasonido, permite la valoración clínica, que es algo que la ecografía yo creo que beneficia grandemente frente a otras técnicas. Nos permite hacer movimientos ecoguiados, por supuesto, y también el tobillo es un punto donde podemos evaluar y encontrarnos con signos y puntos y referentes de enfermedades sistémicas y enfermedades reumáticas, como lo vamos a ir viendo. Y algo que tenemos que tener siempre presente es que el ultrasonido de tobillo y en general la evaluación de tobillo siempre es un reto. Yo hasta ahora cuando me traen una placa de rayos X de tobillo, siempre para mí es un reto y más cuando me dicen como diagnóstico presuntivo dolor en el tobillo. Entonces siempre va a ser un reto, colegas, ¿ya? Vamos avanzando. Entonces, ¿cómo examinamos el tobillo? Bueno, pues tenemos que tener sondas lineales, generalmente de una de una buena resolución. Yo recomiendo más de 12 MHz. Tenemos que hacer el uso de rodillos, almohadillas de gel, diversas maniobras, como estamos viendo acá. Son cinco caras las que vamos a evaluar, la anterior, la medial, la lateral, la posterior, la inferior. Vamos a utilizar generalmente algunas tres posiciones básicas del decúbito dorsal, el decúbito prono, algunas flexiones. A veces es necesario sentar al paciente, a veces es necesario movilizarlo, como vamos también a ir viendo. Acá vemos algunas maniobras, entonces hay que ver que podemos hacer flexiones, extensiones, rotaciones, abducciones, podemos hacer extensiones y flexiones forzadas, pero lo importante de cómo examinemos un tobillo va a ser siempre seguir un protocolo y un orden. Yo empiezo en un sitio y termino siempre en un sitio y siempre repito lo mismo para eliminar la posibilidad de error. Entonces, todos sabemos que el tobillo es uno de los retos. ¿Por qué? Porque es un elemento, aparte de tener cinco caras, acá me equivoqué, cinco caras y requerir muchas posiciones para evaluar, también vamos a tener que ver muchas estructuras. Nos encontramos pues con estructuras desde las más superficiales, vasos superficiales, nervios superficiales, estructuras musculotendinosas, nervios profundos, arterias, venas. Es un complejo de articular que siempre nos lo va a hacer complicado. Y esto va a significar que entonces cuando nosotros nos posicionemos con el paciente, tengamos que usar distintas posiciones. Como les dije, el decúbito dorsal, con la rodilla flexionada, el decúbito lateral, rotaciones, a veces para evaluar el tendón de Aquiles, decúbito, decúbito prono, distintas flexiones, siempre va a significar un reto y una dificultad para el médico y para el paciente y para el equipo, porque para estar examinando acá, yo he tenido que jalar el equipo, ¿no? Desde su porción donde está, de posición inicial, hasta donde lo veo ahora. Pero la necesidad, como dicen, es gran consejera y la que muchas veces nos conlleva a ir solucionando y viendo cómo van las cosas.
Entonces acá, en este caso, vemos, para evaluar las cinco caras que estamos viendo, entonces existen las posiciones normales, pero justamente a raíz de la necesidad y y las circunstancias que a veces a uno lo hacen, yo tuve un día, descubrí esta posición, ¿no? La paciente o el paciente en decúbito dorsal, una pierna semiflexionada o flexionada, la pierna o el tobillo que voy a examinar sobre la rodilla, y esto me permite tener las cinco caras a la vez, poder hacer las maniobras que quiero, no tengo que mover el equipo hasta los pies de la camilla, es muy amigable, no dejo de verle la cara al paciente, entonces para mí esta posición ha significado una simplicidad y surgió un poco del apuro, del acúmulo de pacientes. Entonces, como podemos ver acá, este, entonces nos permite esta posición ver claramente todas las caras y las estructuras que generalmente me van a necesitar y voy a necesitar evaluar. Hay que recordar que para los niños, sobre todo menores de 5 años, y no solamente para el ultrasonido de tobillo, sino en general para la ecografía, para mí la mejor posición son los brazos de mano. Yo a los niños menores de 5 años, entre 2 y 5 años, los examino en los brazos de la mano, como estamos pudiendo ver acá. Me permite, por supuesto, hacer distintos tipos de maniobras. Acá estamos haciendo una maniobra, claro, no para tobillo, sino para el antepié, pero podemos ver claramente cómo me permite hacer esto justamente. Podría correr. Ajá, ahí estamos. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Entonces, en la parte de evaluación estamos primero. Entonces, nosotros somos médicos, tenemos especialidad, probablemente nos hemos desarrollado en distintos campos de la medicina, pero somos eminentemente clínicos. Entonces, nosotros si queremos evaluar un tobillo, un pie o cualquier parte del cuerpo, tenemos que aplicar nuestra clínica. Y aplicar nuestra clínica significa no solamente la ectoscopía, como les he querido poner acá unos ejemplos, sino también aplicar la clínica, preguntar qué es lo que el colega quiere, qué me dice en su orden, la historia clínica, cuál es la historia que me trae el paciente. Todo eso es importante, porque es parte, digamos, de lo que va a significar para mí una evaluación correcta del ultrasonido. Entonces, todos sabemos que la sonografía va acompañada de la clínica. Y en el caso específico del tobillo, ¿qué cosa me es importante? El tipo de pie. El tipo de pie y las desviaciones que pueda tener el tobillo. O sea, ¿no es cierto? En eversión, inversión, neutro, si es que está vencido, si es que está edematoso, si es que entonces si tiene cambio de coloración, todo eso es importante y no debo dejar pasar yo, ¿no? Entonces, las distintas variantes anatómicas, si hay presencia de tumoraciones, edema, todo eso me va a ir orientando. También cómo entra el paciente, ¿no es cierto? Si yo veo una señora o una mujer que entra con muletas, yo automáticamente ya tengo que encasillar mi campo de trabajo, ¿no? Y más si es que yo le pregunto cómo pasó este problema. Obviamente, si es que ha habido antecedente de trauma, importante. Y preguntar todas las antecedentes, toda la historia y la información clínica que me pueda venir previamente me va a ayudar. Entonces, para terminar la parte de evaluación, ver que hay varias posiciones. Tenemos una posición que es muy cómoda, que ya creo que la he compartido en algunas otras, sobre todo talleres que hemos tenido con algunos colegas. Esta posición nos va a permitir variar mucho y evaluar las distintas partes que me interesan y luego usar los transductores, acomodar bien mi máquina porque yo tengo estructuras muy superficiales, estructuras músculo-tendinosas muy superficiales, tengo estructuras articulares muy profundas y entonces esto qué me conlleva que yo tenga bien preseteado y sepa presetear bien el transductor, que lo sepa adaptar para planos profundos y para planos muy superficiales. Si tengo un palito de hockey, mejor. Todas las imágenes, bueno, creo que el 99% de imágenes que le voy a presentar son con traductores lineales normales, no son con palitos de hockey, pero también se usa el convexo, como podremos ver después. Entonces continuamos para la siguiente y vamos a empezar entonces a ver un poquito de patología de la cara anterior del tobillo. Todos ya anatómicamente sabemos que nos encontramos básicamente con los elementos extensores, algunos retináculos, algunas fascias, espacios articulares, básicamente, y quizás algunas ramas venosas colaterales de la contribuyente de la safena. Entonces acá vemos algunas imágenes de la parte de sonoanatomía. Las he tomado del atlas del maestro Tulio Ravelli, que lo ha hecho tan bien que yo digo, ya para qué perder tiempo. Yo creo que él fue el primero que yo he visto que hace esto
Y lo hizo también que yo digo, ya, ¿para qué nosotros nos vamos a complicar? Y vemos entonces claramente ahí entiendo por qué a veces no avanza, no como me parece el letreríto acá de sala de espera, inhabilita el mouse ya. Entonces tenemos el retináculo extensor, el compartimento extensor, la grasa periarticular, la superficie cartílago articular, la tibia, el astrágalo y prácticamente el escafoides. Importante tener ese orden y vamos viendo. Entonces, la cara anterior del tobillo, por ejemplo, nos permite ver muy bien cómo está la condición articular, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos ver claramente entonces que hay incremento de líquido denso, con pues, hipertrofia sinovial, las superficies óseas ya no son tan regulares, entonces tenemos acá una patología este, de tipo inflamatorio intraarticular y más todavía con un Doppler bastante encendido. Entonces, esto nos va orientando hacia el tipo de diagnóstico y más si es que el paciente presenta este tipo de patología en otras articulaciones. Otro ejemplo similar en el que vemos entonces igual los espacios articulares, hipertrofia de la synovial, extensión de la cápsula y por supuesto el Doppler. Entonces, siempre que yo veo, no solamente en el tobillo, en cualquier parte de la economía, una articulación con mucha sinovia hipervascularizada, automáticamente el reflejo tiene que ser hacia el problema del colágeno o enfermedades reumáticas. De sí o sí, y más si es que esto vive y muñeca, por supuesto, ¿no es cierto? Acá ya vemos ya cambios más degenerativos, ya no de tipo reumático, sino ya con cambios este, ya más degenerativos. Entonces es muy fácil ver. Esto yo lo puedo corroborar muy rápidamente con un rayos X y ampliar. Acá vemos otro caso también importante que es de tipo articular, ¿no es cierto? El pinzamiento o impacto anterior del tobillo a causa de dolor y un dolor muy exquisito y frecuente, ¿no? No es un caso raro. Acá vemos una lámina de rayos X que no son mías, pero que nos trata de esquematizar, ¿no es cierto? Cómo en un espacio, pues, en un lado podemos ver los osteofitos y en el otro lado no, y entonces acá nosotros vamos a poder ir viendo, entonces, cómo con la ecografía y en una posición cómoda, miren, entonces, cómo yo puedo ejercer la maniobra de flexión y extensión y efectivamente verificar cómo hay un pinzamiento y un mordisco de los tejidos de los tejidos blandos intraarticulares. Entonces, acá estamos en la maniobra en flexión y estamos acá en el momento de liberación. Importante ver eso. Y también vemos acá, entonces, el comparativo, ¿no? El lado izquierdo, el tobillo que no duele, no tiene conflicto. Y miren, en este lado tenemos un tremendo osteofito o exostosis, que es el elemento que nos causa el pinzamiento y el mordisco de los tejidos de la parte anterior. Acá tenemos otro caso, una paciente más o menos de 30 y tantos años que presenta una tumoración, una tumefacción indolora, pero que ha ido progresando en la cara anterior del tobillo y entonces claramente nosotros podemos reconocer que es un problema tendíneo. Entonces vemos los tendones, el manubrio, los extensores gruesos, con bastante líquido peritendinoso, incremento de la vascularidad totalmente. Acá vemos una reconstrucción panorámica, entonces tenemos los tendones extensores, el tibial anterior y también el compartimiento flexor común. Vemos los huesos, la tibia, el peroné. Por supuesto, tenemos también la misma representación. Este es un caso que nos llevó un poquito a discrepancia. Yo he visto algunos casos similares en la mano donde hay una hipertrofia y crecimiento rápido y brusco de los tendones extensores y con mucho líquido e indoloro, con mucha vascularidad. Y entonces también uno de los diagnósticos, aparte de una tenosinovitis proliferativa, como fue en este caso, tenemos que siempre tener en la mente que cuando vemos esto en tendones extensores, mano, tobillo, otra posibilidad son los tumores de células gigantes, ¿ya? Luego tenemos un poquito lesiones ligamentarias, ¿no es cierto? Y el primer ligamento que nos tenemos que ubicar es el ligamento tibio peroneo anterior, y que entonces acá vemos la tibia y el peroné, entonces, y entre ambos el punto de unión. Como vemos acá también en estos magníficos gráficos del doctor Tulio, es un ligamento laminar y piramidal, no lo vamos a ver de forma lineal, tenemos que recorrerlo y tenemos que tener cuidado al momento de evaluar. Y entonces acá tenemos los dos huesos, no es nada difícil ubicarlo, simplemente vamos bajando desde los dos, desde la parte proximal y no lo encontramos. Y entonces acá vemos ya un poquito la lesión. Y en maniobras dinámicas vemos claramente que es un ligamento que está afectado casi en todo el espesor. Pero generalmente estos pacientes, por ejemplo, no pueden caminar, tienen una limitación para caminar. Luego nos vamos al siguiente ligamento, que es el peroneo astragalino anterior con sus dos fascículos. Entonces acá vemos el peroné, el astrágalo de un lado y el otro lado. El que está afectado vemos claramente acá la zona, cómo está ubicado el transductor. Vemos la lesión, que es una lesión parcial
pero amplia. Acá tenemos el video. Importante entonces decir cuál de los fascículos está alterado, cuánto es el porcentaje, si es que hay retracción o no hay retracción. Siempre es importante mencionar esos detalles. Acá vemos otro caso en el que vemos los dos comparativos, el no afectado en el lado derecho y el afectado en el que hay unos pequeños fragmentos óseos y con avulsión. Mencionar eso, la avulsión puede ser, por supuesto, proximal o distal, dependiendo del mecanismo de lesión. Y entonces acá vemos con más claridad el video de la... Acá vemos más lesiones del ligamento peroneo australiano anterior. Acá vamos a ir avanzando simplemente para tener un poquito, es para que la imagen se nos vaya familiarizando, ¿no es cierto? Esta es una avulsión proximal, esta es una avulsión distal. Vemos todo el lado sano y el lado afectado a nivel distal. Vemos nuevamente la lesión allí. Por supuesto, una lesión reciente, vemos edema, engrosamiento de la cápsula y puede haber hiperemia, y entonces acá vemos en la resonancia también se nos grafica el punto de separación o de abulsión. Las lesiones ligamentarias, doctor Wilson, si es que estoy muy rápido o muy lento, me avisa porque puedo acelerar un poquito más o bajar según lo que a usted le parezca. Bueno, las lesiones Vamos bien, doctor, no hay problema. las lesiones ligamentarias del tobillo pueden ser normalmente, bueno, la mayoría son del ligamento peroneo astragalino anterior y generalmente del segmento superior, pero también tenemos del peroneo calcáneo, que es el siguiente, y luego ya vienen los otros que son más raros, que generalmente ya son con un trauma múltiple, ¿no es cierto? Pero entonces tenemos que aprender sí o sí, por eso les puse varios ejemplos, y familiarizarnos con con la ubicación. Y entonces acá tenemos otra lesión también del ligamento peroneo australiano anterior. Este es el lado no afectado y este es el lado afectado. Creo que es bastante claro y bastante este, fácil de evaluar. Este ligamento, ustedes, por ejemplo, se atreverían a decir, ¿esta es una rotura completa o quedan algunas fibras? ¿Qué les parece a ustedes esto? Es una lesión, vamos a retroceder nuevamente. Es una lesión reciente, una lesión antigua. Rápidamente, esta es una mujer que tiene más de 60 años, que ya tiene la historia de un tobillo ya incompetente, ella le llama inestable, ¿no? Con una luxación crónica, por cualquier motivo el pie se le va para adentro y entonces acá vemos que si bien el ligamento está roto, probablemente todo, no hay edema ya de partes blandas, la cápsula está delgada, ¿por qué? Porque esta es una lesión crónica. Pero a ratos a mí me entra duda de si eso está completo o no. ¿Y cómo podemos ver de forma clara? Hacemos una maniobra de hiperflexión, ¿no es cierto? Entonces vemos claramente el signo de bostezo. Entonces ahí no tenemos ya ninguna fibra y efectivamente, como bien menciona la paciente, pues este pie se le va por cualquier cosa, ¿no es cierto? Paciente que debió recibir, me parece, tratamiento quirúrgico, pero no bueno, por distintas razones a veces no sea lo que debe ser, ¿no es cierto? Entonces acá el siguiente ligamento en romperse es el peroneo calcáneo. Y acá yo me he tomado la libertad de tomar unas imágenes del maestro Fernando Jiménez de España, un hombre que tiene una amplia producción en publicaciones y libros. Yo creo que en músculo esquelético probablemente es el que más tiene, a nivel global. Entonces yo no encontré un caso bonito de lesión del ligamento peroneo calcáneo, pero entonces él tiene algunos, solamente he puesto un par porque tiene muchos en uno de sus textos. Entonces vemos acá el vértice del peroné, el ligamento peroneo calcáneo, también con una lesión casi completa y el calcáneo y un poquito de edema, el otro ligamento también en la parte superior, que ya es una lesión más amplia, más crónica. Acá el único detalle es que tenemos que recordar que el pie tiene que estar en flexión. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago en flexión, se me superponen mucho los peroneos y tampoco no se me hace más visible. Entonces yo tengo que estar flexionando esto. Vamos a continuar. Otra de las cosas que también son muy frecuentes en tobillos son los tumores, las masas. Esta es una paciente también, me parece, de 40 y tantos años que viene porque presenta en realidad dolor y malestar en el tobillo y en el pie. Y a la vez también presenta un tumor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la mayoría de los que hacemos un poquito de ultrasonido
músculo esquelético sabemos pues que esto es una almohadilla adiposa muy frecuente, que generalmente de tipo familiar, que no tiene ninguna significancia clínica aparte de la estética, pero la paciente tiene dolor. El examen no da nada positivo. La parte tendina está bien, la parte ligamentaria está bien, no tiene articulación. Entonces, no solamente se trata de decir, bueno, es una panza liposa y no, y no solucionar el problema. Es una paciente que cuando uno se pone a ver, da síntomas y sintomatología más para patología vascular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ella dice, yo me levanto bien, doctor, pero con el transcurso de los días yo siento una pesadez, que mi pie se me congestiona, que se me adormece, me duele por acá, me duele por... No sabe bien lo que tiene, pero la molesta. Y entonces uno tiene que ir a evaluar y vemos claramente entonces que hay una insuficiencia venosa. Incluso nos encontramos a pocos centímetros en la cara medial una perforante incompetente que hacemos la maniobra de compresión y vemos claramente cómo el flujo de una perforante pues se nos invierte. Entonces este es un tema venoso. ¿Ya? Pero tenemos que darnos ese trabajito. También en la cara lateral nos podemos encontrar masas distintas, de distinta etiología. Lo importante es tratar de caracterizar primero en qué plano está, si es que pertenece o no pertenece a alguna estructura conocida. En este caso no, simplemente era una tumoración un poco indurada en la cara lateral del tobillo, más o menos vascularizada, que se informó así, sin patología, y resultó una malformación venosa superficial, pero que fue ya un diagnóstico de, este, de patología, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que limitarnos a describir el plano en el que está, si es que compromete algunas estructuras, si tiene Doppler o no, bueno, y si queremos incluso poner elastografía. Acá vemos otra patología ya frecuente en la cara lateral, que son los tendones peroneos, ¿no es cierto? Los tendones peroneos se inflaman y se van edematizando, entonces podemos ver muy claramente siempre los dos tendones peroneos, el largo y el corto. Entonces, uno de los dos, por ejemplo, acá vemos de un lado y vemos el otro lado, el que no molesta tanto y el que molesta, y entonces el peroneo corto o el largo a veces se tiende a invaginar y formar esta típica imagen que lo vemos y a veces se logra hacer tan largo que entonces vemos acá como este caso que hay una rotura longitudinal o split que le llamamos del peroneo corto, entonces tenemos el peroneo largo y en ambos lados el peroneo largo que llega. Acá vemos más ejemplos de los videos. Miren, entonces siempre el peroneo corto hacia el lado de la cortical, una mnemotecnia fácil. Y acá vemos otro, cortamos también y nuevamente miren cómo se invagina y cómo incluso tenemos cambios degenerativos en la superficie ósea que agudizan el dolor. Acá más lesión y puede estar, por supuesto, hiperémico, ¿no es cierto? Nuevamente tenemos lesiones de los peroneos, ¿no es cierto? El corto siempre tirado a la cortical y el largo no. Acá podemos ver cómo se invagina el corto y el largo ingresa y prácticamente cada vez con el trabajo y la maniobra de fuerza y corredera nos va creando la lesión. Acá una imagen más antigua, pero igual imágenes características siempre de invaginación y que son cambios, algunos le llaman fisiológicos, pero que se dan, son cosas de dolor, de inflamación, pues justamente ahí existe un conflicto. Los tendones peroneos, como cualquier tendón, también pueden tener variaciones de su textura y alguna patología. Acá vemos, por ejemplo, una imagen pseudonodular con componente fibroso y cálcico en el tendón peroneo. Parece que es en el peroneo corto y en la región inframalular, entonces hay que escribirlo, ver si es que corre o no corre, si es que crea conflicto, si es que tiene vascularidad, y esto probablemente haya sido una lesión de tipo cicatricial. Este es un caso muy interesante, un joven que tiene, ya él sabe que tiene algo en el pie, que se le desplazan los tendones, entonces viene para estudiar y claramente nosotros vemos normalmente los tendones peroneos en posición neutra, no vemos, y acá vemos el malleolo y los peroneos claramente encima, entonces endoscópicamente ya nosotros vemos la lesión y miren, ver claramente cómo entonces se nos corre, ¿no es cierto? Primero el peroneo corto, que es el profundo, se nos va para adelante, va y viene en las maniobras de flexión y extensión y una ligera rotación también, pero después también notamos que no solamente existe, bueno, la lesión y desplazamiento del largo y el corto, sino que después vemos que en realidad los dos se pasan para el otro lado, no solamente el corto y el largo, entonces ves una luxación completa. Eso nos quiere decir que el retináculo está completamente roto y cada uno de los tendones también. Una lesión que muchas veces es indolora. Este paciente no presenta dolor. Acá vemos, miren en la maniobra, ven, primero va uno
y después va el otro, y ahí se nos pasan los dos. Entonces sí podemos ver, por supuesto, el video. Entonces acá ya están regresando, ¿no es cierto?, de su sitio de la luxación al estado natural neutro. Entonces, pero para esto yo necesito tomarme tiempo y evaluar con calma. Los cambios degenerativos en las intraarticulares, por supuesto que se pueden ver también en la cara lateral, igual que en la cara anterior, tengo que ver si tiene Doppler, hay hipertrofia, si es que hay el grado de exostosis o osteofitosis. Todos o muchos dicen que el ultrasonido no sirve para la parte ósea, pero yo creo que es al revés. Sirve, obviamente, para algunas cosas. Y justamente para mí y para todos los que son ultrasonido, yo creo que ha significado más un motivo muchas veces de satisfacción y orgullo, ¿no es cierto? Porque este es un paciente que tenía un dolor exquisito crónico en la cara lateral del tobillo y entonces aparentemente el rayos X no tenía nada, pero un joven que no podía hacer bien su deporte y esto, pero claramente nosotros podemos ver la diferencia entre las superficies óseas de un lado y el otro, no solamente las superficies óseas, sino el periósteo y también los tejidos blandos periarticulares. Entonces, esto es fácil de ver y evaluar. Perdón, estas son las dos caras afectadas. Vemos cuando desplazamos. Este es el lado afectado y este es el lado normal. Y vemos la diferencia, ¿no es cierto? Y entonces vemos la gran afección. Podemos comparar. Hay un poquito de inflamación a nivel de del ligamento peroneo estragalino anterior también. O sea, también hay un pequeño componente ligamentario. Pero cuando nosotros vemos el rayos X, la verdad, no se ve nada, no se ve nada y entonces por eso que es difícil el diagnóstico. Entonces, para lesiones metafisiarias, acá tenemos dos casos similares, ¿no es cierto? Entonces, una lesión del lado afecto, el otro lado el lado normal. Acá vemos el mismo rayos X, pero en dos posiciones podemos desplazarnos y claramente podemos notar la diferencia. Estas son lesiones crónicas dolorosas que obviamente evolucionan torpidamente. ¿Por qué? Porque el paciente no ha tenido ningún tipo de inmovilización. Y la verdad, acá, si nosotros miramos inicialmente, yo creo que ninguno de nosotros podríamos diagnosticar en este rayos X algún problema de la zona metafisiaria, como claramente vemos con, este es un niño de 8 años que ha tenido un trauma. Este, ya después de obviamente ver el eco, ya uno puede entrar a la malicia, ¿no? Y decir, ah, no, pero mira, acá para afuera está distinto que la parte interna y esto, pero este es un diagnóstico que se obtiene justamente con ultrasonido. Nuevamente, este también es un niño igual que tuvo una luxación en el lado derecho, entonces podemos siempre comparativo. Cuando tenemos dudas, esa es la gran ventaja del ultrasonido, entonces vemos el lado derecho, el lado izquierdo, tenemos obviamente el núcleo de osificación, pero miren el edema alrededor y de la misma zona del cartílago de crecimiento que no se ve en el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, siempre buscar esos detalles y no solamente hay el modo B, sino también hay la hiperemia y la hipervascularidad. Me voy a tomar 30 segundos, doctor Wilson y amigos de la sociedad, para en el 1 de mayo nosotros tenemos acá en Lima un congreso. Primero, 1, 2 y 3 de mayo va a ser un congreso que le hemos llamado Integral de Ultrasonido porque estamos haciendo salas paralelas para la parte de ultrasonido en abdominal y en ginecobstetricia y también la parte de blandas. Tenemos un temario muy amplio, así que todos quedan cordialmente invitados. Ahí están los correos, los teléfonos para si a alguien le interesa. Quedan cordialmente invitados y ojalá que nos puedan acompañar acá en Lima. Entonces hemos hecho ya la cara anterior, la cara lateral y ahora nos vamos para la cara medial. En la cara medial nosotros tenemos básicamente compartimientos o estructuras importantes que nos van a interesar, por supuesto, en la porción posterior, que probablemente sea lo primero que tenemos que aprender a identificar y a reconocer, las estructuras flexoras y el túnel del tarso. Y luego tenemos también la parte ligamentaria, el complejo ligamentario deltoideo. ¿No es cierto? Entonces acá estamos viendo nosotros justamente esto. Entonces vemos el vértice de la tibia y vemos el calcáneo y entonces tenemos que aprender a ver. Y acá nuevamente utilizo las maniobras de nuestro amigo y profesor Tulio Ravelli, que entonces tenemos que ir adecuando, ¿no es cierto? Entonces vemos la tibia, un poquito lo que es el canal fibroso del túnel, los tibiales, tibial posterior, flexor común, en este caso ya no veo el flexor largo, el hallux, y los componentes ligamentarios, ¿no es cierto? Entonces, importante ir familiarizándonos con eso. Y entonces acá vamos a ir revisando algunos casos. Estamos viendo la cara medial y más o menos esta es la ubicación en la que tenemos el transductor, pero entonces tenemos el tendón tibial posterior, el flexor común, el paquete bajo nervioso y hay una lesión quística en la
entre las vainas tendinosas y y entre los componentes tendinosos. Y entonces vemos que no es raro, ¿no es cierto? La estenosinovitis con degeneraciones quísticas, el problema es que esto crea conflicto porque ocupa un espacio. Acá no es la misma, no es el mismo caso, pero igual vemos otro caso, pero esto ya no es un tendón, un quiste dependiente de la parte tendínea, sino un quiste dependiente de la articulación, un quiste artrosinovial. Entonces es importante ver si yo tengo un quiste, determinar si este quiste es dependiente de estructuras blandas o tiene origen articular. Esto ya no es un quiste, ¿no es cierto? Entonces vemos en la cara medial también un nódulo sólido homogéneo, que este es un neurofibroma del tibial posterior, típica imagen cola en ratón, que debemos buscarla. Pueden ser vascularizados o no vascularizados. Esta es otra estructura importante, bueno, otra importante, no sino una variante. Miren, en un lado vemos entonces el tibial, el tendón tibial posterior, un poquito el flexor común, y en el otro lado también vemos, pero vemos una corredera de una variante anatómica. Esto no se ve normalmente, esto no existe normalmente, entonces vemos cómo el tendón tiene una camita, un lecho óseo. ¿Y cuál es el problema? Que entonces este es un tendón que el tendón tibial posterior tiene mucho aguante, aguanta mucha fuerza y mucha fricción, y si encima lo encasillamos en un espacio, va a sufrir, ¿no es cierto? También todas esas cosas nos pueden ir a aparecer, y entonces es un paciente que había sido evaluado varias veces y no se había notado esa cintilla y esa corredera con esa variante anatómica, más alteraciones del túnel tarsiano. Entonces, acá vemos el retináculo, el tibial posterior, el flexor común, el tibial posterior bastante engrosado con líquido peritendinoso. Por supuesto, puede haber también hiperemia. Entonces, el corte el lado derecho y el lado izquierdo, miren la diferencia entre la apariencia de los dos tendones de ambos lados. Acá ya tenemos un poquito la parte ligamentaria. Entonces, para ver la parte ligamentaria deltoidea, tanto en los fascículos anteriores como posteriores, tenemos que hacer maniobras. Para los fascículos anteriores tenemos que hacer una leve flexión y eversión del pie. Para los fascículos posteriores tenemos que hacer perdón, para la anterior una extensión, ¿no? Y eversión. Para la parte posterior, entonces una leve flexión. Entonces, ¿por qué? Porque los estiramos y se nos hacen muy palpables. Y la regla de oro, pues, para encontrar los ligamentos es ubicar los dos huesos, ¿no? Si yo ya sé que hay un fascículo ligamentario entre la tibia y el calcáneo, pues entonces lo único que tengo que buscar son los dos huesos, las superficies óseas, y con calma hacer los barridos hasta que yo pueda encontrar. Entonces vemos acá un lado y vemos el otro lado claramente afecto. Entonces, y es fácil de ver. Acá, miren, entonces el lado se nos pasó, creo que este es un video, ¿no? Luego vamos a ver otros. Luego algunas palabras sobre el famoso el ligamento calcáneo navicular plantar o el spring ligament. El spring ligament se puede evaluar con ultrasonido, efectivamente, sí. Obviamente la forma ideal correcta es evaluarla con una resonancia porque el spring ligament no se lesiona por sí, sino es una lesión ya por vencimiento y por sobrecarga. Entonces, porque es un elemento muy duro, ¿no es cierto? Une el calcáneo con la auricular y se va para la parte plantar. Entonces, pero acá el maestro Tulio Ravelli nos lo grafica de forma fácil para que pongamos el traductor ahí, y entonces tenemos, siempre va a estar, miren, en la porción distal del tibial posterior y debajo de él, ¿no es cierto? Sobre el calcáneo. Entonces, es un ligamento que normalmente, miren, cuando está sano, no lo vamos a ver nunca como un ligamento laminar o lineal. ¿Por qué? Porque esa no es su contextura. Entonces, pero lo más importante es ver que tenga, digamos, una ecogenicidad normal y que no esté engrosado. Entonces, y ahí vamos a poder hablar de hallazgos sugerentes del ligamento calcáneo navicular plantar. Acá vemos, por ejemplo, algunas lesiones ligamentarias, nuevamente, miren, pues el lado derecho, el lado izquierdo, entonces se puede ver de forma muy clara. Acá tenemos también el tibial posterior, y acá hay una lesión, me parece, más amplia del ligamento. Esto creo que corre, no, no corre. Acá nuevamente los lados comparativos, el lado derecho, el lado izquierdo, miren, incluso tiene un componente óseo. Podemos correr un video acá. Y entonces esta es una lesión degenerativa, inflamatoria crónica, pues tremenda, ¿no? De la porción proximal de los fascículos posteriores del ligamento deltoideo, pero todo tiene un porqué, ¿no es cierto? No, esto no es gratis. Este es un paciente que en realidad es un paciente posoperado. Tuvo una fractura múltiple en el tobillo y entonces este ligamento está reimplantado, como podemos ver acá con el perno, ¿no es cierto? Entonces, por eso que tenemos esta entesis y esta
patología tan grosera, ¿no es cierto? Bueno, en la cara medial también podemos ver el ligamento del flexor común y el ligamento tibial. Increíblemente, también podemos ver la misma maniobra que hemos visto. Y esta es la cara medial del tobillo, por si acaso no es la cara lateral, porque vemos claramente el tibial posterior invaginado, el flexor común y el paquete nervioso y el fascículo o el retináculo anterior del tibial, ¿no es cierto? Del túnel tarsiano. Acá está más o menos esquematizado, también se puede ver y por supuesto también lo podemos ver con la resonancia. Entonces, en determinadas circunstancias, sobre todo en enfermedades del colágeno o enfermedades como la diabetes, los tejidos son muy maleables, son muy dúctiles y podemos tener estas anormalidades de este tipo. Acá tenemos nuevamente una esquematización, ¿no?, de lo que es el túnel tarsiano. Esta es una paciente de 38 años, ya tiene diagnóstico de artritis reumatoide, está en tratamiento, acude cuando su médico y claramente vemos el grado de inflamación, ¿no?, y la invaginación del tendón. Este es otro caso muy interesante. Esta es una paciente que acude al centro porque ella tuvo una fractura, miren, del calcáneo, ¿no es cierto? Ella tuvo una fractura del calcáneo y bueno, viene después de 8 meses porque sigue con dolor y es un dolor bastante exquisito que inclusive no la deja ponerse a veces el zapato, no tolera el calzado. Entonces nosotros examinamos, no encontramos mayor cosa, pero va a la parte clínica, ¿no es cierto? Entonces es importante decir, porque entonces la fractura, miren dónde está y nosotros estamos en la cara medial. Entonces a ella le suele, pero la cara medial está donde estaba la parte quirúrgica, la herida superficial, y nos encontramos con estos bultitos. Estos bultitos, amigos, siempre en zona quirúrgica tenemos que cada día identificarlos más, los famosos neurofibromas, ¿no es cierto? Entonces, esta paciente había hecho una cicatrización perfecta. La parte quirúrgica estaba perfecta, pero ¿qué pasa? A esta mujer le ha salido un neurofibroma en la zona superficial quirúrgica. Miren qué bien evolucionado. Este sale, me parece, a los 2 meses y este ya cuando yo le he visto. 8 meses después es una fractura completamente la parte ósea con una evolución excelente, pero le duele, entonces el médico no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Porque la resonancia no nos da mayor información en este caso. Entonces aparece este bultito, un neurofibroma que efectivamente hipersensible al tacto, se le hizo una hidrodisección ecoguiada, se repitió 2 o 3 veces yo creo que fueron 3 veces la hidrodisección y la paciente no volvió por ese dolor. Entonces es importante, miren cómo algo tan pequeño y tan insignificante puede ser tan perturbante. Una lámina sobre tumores y masa de tobillo, bueno, todos sabemos lo más común siempre son los quistes arteriosinoviales, los derrames sinoviales o los gangliones. Luego siguen, bueno, según la literatura, las lesiones lipomatosas, las lesiones neurofibromatosas, sobre todo a nivel tejido subcutáneo, y la región plantar, como todos ya sabemos, ¿no es cierto? Bueno, también les vienen las hipertrofias sinoviales, como hemos visto, por ejemplo, en este caso de los tendones flexores del tibial anterior y del flexor común en la cara anterior del tobillo, la presencia de tofos, lesiones óseas, básicamente exostosis, y en casos más raros, las lesiones también vasculares. Esas son las masas normalmente que tenemos. Vamos avanzando felizmente, creo que estamos llevando un tiempo excelente. Entonces hemos visto cara anterior, las dos caras laterales y nos vamos para la cara posterior. La cara posterior del tobillo es siempre también muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene el complejo flexor, ¿no es cierto? Y el complejo flexor tiene justamente el tendón de Aquiles, que es el tendón más grande y más fuerte que tenemos en toda la economía. Entonces acá tenemos un esquema también siempre de nuestro gran amigo Tulio Ravelli. Él lo hace también, que la verdad yo ya me parece una pérdida de tiempo que vuelva a hacer lo mismo, porque no me va a salir tan bonito. Entonces, sí, felizmente él algo dice acá de negar, dice, hay companion, no tengo idea qué será lo que nos están pidiendo, pero vamos a denegarlo esta vez al amigo que nos está pidiendo algo raro, que no sé qué es. Este, entonces vemos, el tendón de Aquiles, la entesis, tenemos el espacio de la bursa y el calcáneo mismo, ¿no es cierto? Ahora, no es solamente eso lo que vamos a ver en la cara posterior, pero básicamente, entonces acá el tendón de Aquiles puede representar toda una gama tremenda, distinta de variaciones en los cuadros inflamatorios. Lo primero que hay que ver es si es una hipertrofia focalizada,
o perdón, una tendinopatía focalizada o es todo el tendón, cuál parte de la afectada, si el tercio superior, el tercio medio, la inserción, si es que está afectado también el paratendón, si es que hubiera o hay sospechas de una lesión parcial, una lesión fibrilar, una lesión intrasubstancia, si es que hay, por supuesto, hiperemia, y porque esto nos indica que este es un tobillo pues terrible, ¿no? Este es un tendón de Aquiles que duele tremendamente. Y, o sea, podemos hacer, por supuesto, la valoración por la elastografía y ver los cambios que hay justamente en la consistencia. Entonces, este, por ejemplo, es el mismo tendón que estamos viendo acá. Entonces le hacemos la elastografía y está con una rigidez más o menos 110 kilopascales, que digamos en un tendón, digamos, sano, que no ha tenido roturas ni nada, más o menos es alrededor de 150 170 kilopascales. Entonces la inflamación, que como es lógico, ha causado un edema y exceso de líquido y por supuesto tenemos una reducción de la rigidez del estigma, ¿no? Esto ya no es el mismo tendón, este es un tendón hipertrófico, una tendinopatía hipertrófica más clara, entonces en que la lesión y los cambios anatómicos son más notorios y vemos claramente entonces que ha bajado más a 60 y tantos los kilopascales. Esto es una charla muy bonita de la parte de la astografía que también la podemos desarrollar. Bueno, como mencionó el doctor Wilson Serrano, yo hice esta clasificación de las variantes de la inserción del tendón de Aquiles, la he presentado ya en distintos lugares y bueno, lo más importante es que tiene una aplicación clínica. Esto también es una charla, habría que desarrollarlo solamente ese temario. En la cara posterior, entonces tenemos, miren, distintas, cómo pueden ser las lesiones. Las lesiones pueden ser periféricas o el paratendón con foco hematoso, pueden ser intrasubstancia, como vemos acá. ¿Ven? Entonces acá tenemos solamente un lado inflamado y con inflamación del peritendón, y acá tenemos el tendón también grueso, inflamado, con alteración del patrón fibrilar, una lesión intrasubstancia. Me parece que el siguiente es un video. Entonces, siempre las lesiones intrasubstancia o parciales tenemos que evaluarlas en los dos planos, ¿no? Porque miren, esto tiene acá casi toda la longitud del transductor, por lo menos de tener unos 25 milímetros de longitud, por lo menos, entonces es importante. Como también les mencioné, entonces el tobillo y el pie, como tiene muchas estructuras, tiene espacios articulares en tesis, tiene bursas, nos va a indicar o nos puede indicar enfermedades sistémicas. Entonces acá vemos un lado, acá vemos el otro lado, acá el tendón está un poquito edematizado, tenemos un poquito de líquido en la bursa, pero el otro lado está terrible, ¿no? Yo creo que nadie me va a discutir que tenemos un tendón más grueso, más heterogéneo, en tesis más afectada y una bursa más, más gruesa, con hipertrofia sinovial, vascularizada. Señores, siempre que vemos hipertrofia sinovial y vascularidad en espacios articulares y bursa, tenemos que tener un reflejo automático a enfermedad del colágeno, enfermedades reumáticas, y, y de alguna forma indicarlo en nuestro reporte. Eso es una ley, no podemos solamente informar bursitis, señor, esta paciente tiene esta bursitis vascularizada con su pared gruesa, sinovia, hay que descartar un tema reumático. Acá miren la diferencia de una bursitis de origen simplemente inflamatorio, ¿no? Creo que es bastante claro. Está vascularizada también, pero su contenido es más homogéneo. Bueno, hay un poquito de hipertrofia intraarticular, probablemente sinovial, pero miren las paredes completamente distintas. El tendón está grueso también, un poquito heterogéneo, irregular, abombado. Y la vista, la misma vista, pero axial, ¿no? Entonces, son distintos tipos de bursitis. Justamente sobre la bursa estoy también terminando una charla que es sobre todo lo que nos puede decir una bursa. Acá vemos igualmente, miren, entonces vemos el tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Lo vemos alterado, heterogéneo, irregular a nivel de la inserción. Vemos los tejidos blandos y la bursa preaquiliana también, pero en este caso no solamente vemos los preaquilianos, sino en los superficiales retroaquilianos, miren. Todo el tejido subcutáneo está engrosado, un poco de líquido en la bursa, y estos son procesos muy dolorosos. Pacientes que son, pero les duele mucho. Y entonces acá podemos hacer, miren, vemos entonces, en base a lo que se considera los tipos de inserción de Aquiles, entonces vemos un tendón de Aquiles con inserción baja, porque miren, está en la parte más inferior del área de inserción, hay más de 8 milímetros, y justamente acá esto nos permite un juego y demasiada fricción al movilizar, y por eso es que nos crea este conflicto. Pero también como está abajo, es muy fácil que entonces el mecanismo de trabajo nos induzca inflamación en los tejidos retroaquilianos. En este caso la osteofitosis es mínima, pero también se puede presentar la osteofitosis. Entonces, son hallazgos característicos. Y bueno, con el Doppler color corroboramos nada más, ¿no? Que es el grado de inflamación
de los tejidos retroaquilianos, pacientes que tampoco toleran muchas veces zapatos. Este es miren, un tendón de Aquiles completamente engrosado, el patrón fibrilar se nos ha desaparecido completamente y vemos un infiltrado cálcico en motas y que lo ocupa en casi todo el tercio distal. Y entonces este es un caso típico, un paciente ya con gota, con diagnóstico de gota. Y esos son los cambios anatómicos. Miren en el lado izquierdo y el lado derecho, entonces no es simétrico, afecta a uno. Este es otro caso también que es un caso interesante. Este es un paciente, fíjense, me parece que ya tiene más de 50 años, pero él en la infancia tuvo 4 operaciones de pie y tobillo. 4 operaciones, imagínense. Me parece que el problema que él tuvo fue un pie equino, lo corrigieron, y yo creo que lo corrigieron bastante bien, porque ahora tiene más de 50 años, juega fulbito, todo. Pero esto no es, yo no es que le presente la cara lateral, porque estamos en la cara posterior, pero el problema actual es que presenta un dolor muy intenso, muy marcado justamente en el tendón de Aquiles. Ese es el problema que lo lleva el médico ahora y que está pontificado porque no sabe si va a seguir jugando o no. Y miren este tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Entonces vemos un tendón grueso, heterogéneo, con unas gruesas calcificaciones, intrasubstancia, que son, bueno, obviamente el tendón está inflamado, miren las zonas heterogéneas, alteración del patrón fibrilar, también del peritendón, pero estas para mí son secuelas simplemente posquirúrgicas, ¿no es cierto? Este paciente probablemente en el proceso de corrección, y esto ha tenido mucho trauma, muchas operaciones, y lo que ha quedado ya a los 50 y tantos años de edad ya son calcificaciones intrasubstancia. Entonces, esta es la reconstrucción. Y claramente, miren, vemos entonces la zona cicatricial con calcificación y la zona y el tercio superior donde está la zona inflamada y vemos entonces, esta es la zona que este hombre lo mortifica. Entonces se va con su diagnóstico correcto y va para... Entonces también importante ver los grados de roturas, ¿no? Siempre ver cuánto afecta la rotura, si es que afecta la entesis o no afecta la entesis, si es que está vascularizado. En este caso, por ejemplo, vemos una entesis marcada del tendón de Aquiles en un paciente con psoriasis, ¿no es cierto? Que también es una característica de la psoriasis, entonces producir la entesopatía, por eso que existe para justamente la evaluación el, el- el- protocolo de entesis, ¿no? De score en tesis para valorar justamente esto. Acá vemos también una lesión parcial que no quiere correr. Acá está, sí está corriendo, miren el grado de entesis y los infiltrados que hay. Bueno, esto solamente lo pongo porque para completar la charla, porque la rotura completa, eso es clínico, ¿no? Uno pone el hueco y sabe que ahí ya no hay tendón, ¿no es cierto? Puedes hacer las distintas maniobras. ¿Qué cosa es lo importante? Vamos a ver. ¿Qué cosa nosotros, bueno, lo importante primero es hacer bien el examen y en los dos planos, ¿no es cierto? Y estar seguros que que no hay fibra, ¿no es cierto? Y si hay fibra, pues tratar de decir, para el cirujano importante, si es que es me parece el 30% o menos del 30% para decidir ya si va o no va en la parte quirúrgica. Pero ¿qué es lo importante entonces? ¿No es cierto? Entonces, en la ruptura parcial, es decir, ¿en qué parte está afectado el riñón? El borde afectado, o si es intrasubstancia, y si es menor o mayor al 50%. Esta es nuestra función principal, por eso lo he marcado más. ¿No es cierto? Entonces, lesiones parciales, que son la mayoría. Y las lesiones completas, como le mencioné, ya es un diagnóstico clínico. Es importante decir la distancia que hay entre los cabos, ¿no es cierto? También cómo son los bordes, si son muy desflecados o son bordes regulares, también eso es algo que le interesa. Y el otro día conversando también con un colega, el doctor Jorge Ranilla, viendo un poco estos temas, me dijo que también para el ortopedista es muy importante la longitud del cabo distal, porque eso también va a ver y va a variar su técnica quirúrgica. Entonces hay que agregarle en nuestro informe cuánto de tendón queda en la porción distal. Yo que me pareció completamente válido y bueno, si ellos lo necesitan, es importante. No todo es tendón de Aquiles en la cara posterior. Acá tenemos un paciente con diabetes mellitus y cambios degenerativos y miren cómo hay un problema. ¿Ustedes dirían que eso es gas o calcio? ¿No? Entonces vemos un paciente con un proceso infeccioso en el pie, ya con también un compromiso de tipo gaseoso a nivel de los peroneos, ¿no es cierto? Ya tenemos el tendón de Aquiles está perfecto, acá el que está completamente afectado es el peroneo.
Tendón de Aquiles nos puede también dar casos así como, por ejemplo, y que nos indican patología metabólica como la xantomatosis, tendones cicatriciales. Estos son los hilos que quedan dentro de un tendón y, por supuesto, con su tendinopatía hipertrófica sinovial. Acá tenemos un tendón, un paciente que tiene dolor en la cara posterior, pero el tendón de Aquiles no tiene nada justificar tanto dolor, pero miren, tiene un tremendo derrame articular. Parece la tibia astragalina, la superficie es irregular, entonces es importante ver eso. No podemos limitar solamente a ver el tendón de Aquiles y los peroneos y los flexores. Tenemos que tratar de ver también el componente articular. Y si es que no me da el lineal, pues miren qué bien. El convexo también me ayuda muy bien. Y puedo ver qué cosa es importante ver acá. Si es que no estoy con un problema de ostrigo, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo primero que tengo que ver. Entonces, a ver bien y de forma clara el borde posterior del astragal. Seguimos en tobillo cara posterior y estamos viendo cómo el tobillo nos puede indicar situaciones extra de tobillo, ¿no es cierto? Entonces acá, como estábamos viendo, miren, es un tobillo, tenemos una calcificación gruesa a nivel de la entesis, es una inserción baja, el borde superior de la inserción está bastante más abajo, más de 10 milímetros del borde superior del calcáneo. Entonces, cuando nosotros vemos calcificaciones en los tendones, porque miren, no solamente es entesofito, ¿no es cierto? Sino también una calcificación de las sustancias, siempre hay que irnos un poquito a la malicia. Entonces hay que ver. Porque si yo les muestro ese entesofito, yo puedo decir una tendinopatía cálcica y una entesitis cálcica. Pero si yo les muestro esta articulación del hallux, de la metatarsofalángica con la cápsula gruesa, sinovia densa, partículas y vascularidad, entonces ya no estamos hablando de una tendinopatía aquiliana insercional. Y si en la cara anterior del tobillo yo le muestro el signo del doble contorno, entonces el tobillo nos va a decir siempre entonces mucho de enfermedades metabólicas, ¿no? En este caso está muy, muy confirmada la gota. Otro caso de tumores, este es un tumor que también es muy frecuente consultado, ¿no es cierto?, en los consultorios. El paciente va por un tumor y resulta que, bueno, efectivamente es una tumoración, pero es un tofo, ¿no es cierto? Un tofo gotoso, calcificado. Acá la duda es, ¿ese tofo compromete o no compromete al tendón de Aquiles? Doctor Wilson, ¿qué le parece a usted? Porque ahí el infiltrado tofoso a veces independiente y, por ejemplo, a veces compromete al ligamento o al tendón. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? Es difícil, ¿no? Porque el calcio no nos deja ver, pero yo le puse, me parece, Parece estar Tu intrasustancia. teléfono para confirmar la transferencia de WhatsApp. yo le puse acá el traductor convexo. Ay, firmando un código allí. Como el lineal no da, entonces le puse el convexo y Ahí. miren, el tendón está indemne. Tendón está indemne, miren, el tofo gotoso es independiente, felizmente, también importante. Importante para el ortopedista esa información, ¿no es cierto? Ah, pero no solamente está eso, sino bueno, ya a nivel de la rodilla, entonces también tenemos el signo del doble contorno, ¿no? A nivel de la tróclea femoral. Uno ya que sabe todo un tofo, en cualquier lado ya tiene que ir a buscar los puntos donde se ubica el signo del doble contorno, ¿no es cierto? Bueno, y acá en el rayos X, por supuesto, se ve también, ¿no? La imagen hiperdensa superficial. Para ir terminando y para no cansarlos tantos, amigos, vamos a la cara inferior. Cara inferior del tobillo. Entonces, básicamente, el elemento a evaluar es la fascia plantar, ¿no es cierto? La fascia plantar, pues sabemos que en el extremo proximal tiene que ser delgada, regular, homogénea. Acá hemos puesto ex profeso una fascia claramente patológica, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es importante? Ver si es que las superficies son regulares, si es que hay el patrón fibrilar conservado o si hay signos de alguna posible lesión intrasubstancia, si es que hay calcificaciones intrasubstancia, el espesor y si es que pudiéramos ver una prominencia que sugiera a nivel en el borde anterior inferior del calcáneo que sugiera un, un espolón óseo, ¿no es cierto? Entonces acá vemos, miren, entonces en un lado una tremenda patología y en el otro lado también igual, pero menos, ¿no? Vemos con calcificaciones, sí, intrasubstancia. Entonces es importante ver siempre comparativo. Acá vemos el video de esta, entonces una tremenda fascitis,
un elemento inflamatorio crónico, calcificaciones intrasubstancia, erosiones en la superficie ósea. Podríamos decir, acá creo que no tengo la placa, pero yo me atrevería a decir que acá simplemente esto no es un espolón, sino es parte simplemente del calcáneo y del cambio generativo. Pero miren, ahí está la placa, tiene su espolón, entonces este es espolón, ¿no? Esta es la resonancia, una severa fascitis plantar, claramente esquematizada, y bueno, y se ve tanto ahí. Hay que recordar que es un complejo, ¿no es cierto? La fascia plantar es un complejo con el tendón de Aquiles. Entonces, muchas veces su patología está asociada porque esta es la palanca, ¿no es cierto? La palanca flexora del pie. Entonces, no se nos debe pasar eso. Hay roturas, por supuesto que sí, miren, ¿no? Acá vemos la fascia plantar derecha, la fascia plantar izquierda y miren acá una rotura amplia. Importante también describir si es que si es que está rota completamente, no solamente en espesor, sino en ancho, si hay separación, ¿no es cierto? Y hay separación en qué en qué distancia. Esto, por ejemplo, es una de las fascitis plantares más terribles que yo he visto en toda mi vida. Miren, el calcáneo y miren toda la fascia hipertrofiada, desde la inserción hasta casi hasta en la cabeza del metatarsiano, casi todo el largo del pie. Entonces, siempre que vemos eso, perdón, y está hiperémica, ¿cierto? Está en una fase, esto es doloroso, está hiperémico, pero esto no es el resultado de sobrecarga, esto no es el resultado de sobreesfuerzo, esto sí o sí tiene que estar correlacionado con una patología reumática o del colágeno. No todo en la planta del pie, por supuesto, es fascitis también. Tenemos inflamación de los tejidos blandos, de la bursa, ¿no es cierto? De la bursa calcánea en la planta del pie o del mismo tejido subcutáneo, como estamos viendo en este caso. También doloroso, menos doloroso que la fascia plantar y otra cosa, que no tiene horario, ¿no? La inflamación de la bursa y los tejidos blandos no tienen horario como la fascia plantar que tiene el horario. Entonces acá vemos la esquematización. Entonces vemos un poquito más de densidad justamente para un lado, ¿no es cierto? Diagnóstico diferencial de fascitis plantar, problemas inflamatorios en el tejido subcutáneo, lesiones nodulares neurofibromatosas o fibromatosas, la bursa, como les acabo de mencionar, las neuropatías, ¿no? De la rama del nervio plantar o del tibial posterior, que es la neuropatía de Baxter, patología inflamatoria del tibial posterior distal también. Por supuesto, lesiones de ligamento deltoideo o de spring también nos van a emular muchas veces, entonces hay que ser muy cuidadoso. Muchas veces viene la orden y dice solicitud de ecografía de región plantar, descartar fascitis plantar. Entonces, si nosotros no vemos la fascitis plantar, no vamos a decir, no hay fascitis plantar, ¿no? Tenemos que tratar de ver qué es lo que le duele. Por supuesto, en tobillos incompetentes, en pie planos, también ver, o sea, esos son causas de dolor ya más de tipo ligamentario que de la misma fascia, ¿no es cierto? Y a veces también, ¿no? Patología inflamatoria del flexor largo del hallux también nos puede. Entonces, todos esos posibles diagnósticos, tengo que buscarlos yo ante la falta de de evidencia de que lo que está causando el dolor es una fascitis plantar. Continuamos, que había un aceptar que no lo he dado. Perfecto. Entonces acá miren, esta es una paciente más o menos casi 40 años que llega al servicio porque no puede pisar, así textualmente. Viene con muletas, no puede pisar porque le duele tremendamente. Y efectivamente nosotros vemos que la fascia está engrosada, hematosa, pero también hay un espolón calcáneo, pero yo no lo vi tanto como para que no pueda pisar. Entonces, los colegas muchas veces cuando a veces están ocupados o no quieren o no pueden ver a la paciente o tienen que hacer una operación que le va a dar más rédito, nos lo envían a nosotros para ver si podemos solucionar el problema. Entonces hemos procedido, por supuesto, a hacer la infiltración ecoguiada, porque una paciente que hay que resolver no puede pisar. Creo que tenía que viajar. Entonces se le colocó, por supuesto, el antiinflamatorio local, pero también hicimos un procedimiento que es un barbotaje para la parte cálcica, ¿no es cierto? Entonces tratamos de avanzar lo más que se puede, mandamos a la paciente, por supuesto se fue contenta porque de momento le calmó el dolor, le dimos las indicaciones importantes, también post procedimiento, bueno, a los 15 días vino, iba de maravilla, antes de que se vaya de viaje, entonces regresa
o sea, prácticamente al mes después de que le hayamos hecho procedimiento, y miren los cambios anatómicos, son claros. Entonces, esto a 30 días, entonces habría que hacer, bueno, ya no se va a poder hacer la revaluación, pero de todas maneras miren el cambio y las, entonces también la ecografía nos sirve para estos procedimientos, para problemas peritendíneos, aspiraciones de quistes, hidrodisecciones, todo eso son herramientas que nos va a ayudar el ultrasonido diagnóstico. Y justo terminando la charla, existe el pie o el tobillo misterioso, yo le llamaría, ¿no es cierto? Son pacientes que llegan, les duele el tobillo, les molesta el tobillo, pero no saben dónde les duele. Les puede doler adelante, les duele a los costados, en la planta. Entonces, esos pies de tobillo, ese tipo de pies y tobillos son muy frecuentes. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero es así. ¿Qué les puedo comentar yo de esos pies misteriosos? Duele adelante, dice, pero cuando empieza a examinar también le duele atrás. Entonces, para estos pies o tobillos misteriosos, yo les diría básicamente dos cosas o tres. Generalmente hay que buscar problema articular. Y buscar problema articular también significa aceptar que a veces no vemos la lesión que hay, pues, ¿no? Porque si hemos descartado que la parte ligamentaria, la parte tendínea, esto hasta donde nos da, no vemos nada mal, entonces hay que pensar que el problema articular y pasa. Como ya les mencioné, síntomas inespecíficos, con sensación de pesadez y sensación de distintos tipos de malestar, pueden ser parecias, adormecimientos, frío, calor, pues, ¿no? También hay que ver y pensar en un problema vascular, básicamente una insuficiencia venosa. Y estos pies sí o sí tienen que ir, y hay que aceptar que el ultrasonido tampoco va a resolver todo como nada en la vida, y tenemos que ir a la plaquita de rayos X y probablemente a una resonancia. Y ahí vamos a poder ayudar realmente y ver cuál es el aporte que nosotros podemos dar para este tipo de pacientes. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? El paciente que viene, mire, viene con un edema perimaleolar, pero claramente ya estas manchas, ¿no? Estas manchas de tipo atrófico superficial en la piel, claramente ya nos pintan que acá también tenemos, si no es la causa, porque este simplemente era un edema perimaleolar, es un problema entonces que en realidad no es el tobillo, sino es la insuficiencia venosa. Estimados amigos, gracias por su paciencia, ojalá a todos los que nos han podido acompañar. Agradezco nuevamente a la Sociedad Guatemalteca por esta gentil invitación que me ha honrado, y a todos los colegas y amigos que nos han acompañado, a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá presentes. Quedo al tanto de repente algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, si es que hubiera tiempo. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Fantástica presentación, hermosa ponencia, muy didáctica, bastante nutrida de casos de su propia expertise y eso creo que es lo que más favorece el aprendizaje y poder fijar ciertas imágenes y conocimientos. Muchas gracias, doctor Iván. Y en efecto, hay saludos y felicitaciones aquí en el chat. Voy a aprovechar de momento a saludar a algunos médicos ya reconocidos, algunos son amigos de la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido. Algunos nos honran realmente con su presencia, también son profesores, son conferencistas internacionales. Le mando un saludo a la doctora Noelia Silva, que nos acompañó aquí en la velada, al doctor Armando Zamora, nuestro maestro aquí en Guatemala, doctor Bruno Astegui, gracias por acompañarnos, doctor Felipe y Giraldo, lo vi por ahí también conectado, gracias. Incluso algunos quieren participar y saludar de viva voz. Encontré al doctor, a la doctora Jacqueline Reyes, al doctor Fernando Huerta. Ahí está, gracias. Saludos también ahí a la doctora Jacqueline Reyes, al doctor Jorge de León Retana, aquí en Guatemala, a la doctora Lolia Azucena Muñoz y a Luz Marina Restrepo, que no se han perdido nuestras sesiones desde que iniciamos hace, ¿qué? 4 o 5 años. Gracias por estar aquí. Doctor Roberto Moncayo, profesor y amigo de la asociación, amigo nuestro, gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por acompañarnos
De verdad, muchas gracias. Doc, nos acompaña Gracias para toda todos. Latinoamérica, Perú, Honduras, Salvador, Costa Rica, México, Bolivia, Paraguay, Agradezco, Dominicana, Cuba. Voy a intentar, agradezco agradezco la gentileza de los profesores, el profesor Moncayo, el profesor Armando, todos ellos, gracias, realmente, gracias por su presencia me honra personalmente y realza, pues realza este evento que he tratado de hacerlo lo más práctico, es muy amplio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una charla también solamente de fascia plantar, pero yo creo que hemos tratado de, como dice, la idea es que las imágenes más claras y la forma de cómo evaluar nos quede ahí en la memoria, ¿no? muchas gracias, doctor. Sí, nos acompañan de Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Cuba. Voy a hacer lectura de algunas preguntas que han ido apareciendo, doctor. Por supuesto que sí. Voy a empezar con la última. ¿Es diferente un exofito al osteofito? Ah, claro, por supuesto. En la, hay tres, ¿no? Un exofito en realidad sale donde sea, ¿no? Puede ser, o sea, en cambio el osteofito nace en el borde de la superficie articular, ¿no? Que es distinto de un entesofito también, ¿no? Entonces, la principal diferencia es esa, por origen. En aspecto también, el exofito, o sea, la exostosis es más irregular, parece más como una coliflor ecográficamente. El entesofito o el osteofito es más definido, como hemos visto ahí en el calcáneo, ¿no? Por ejemplo, esos son el exofito que había en el pensamiento anterior, ese es un exofito muy irregular, parece como una coliflorcita. Eso es de forma concreta, sencilla, lo que le podría decir al colega. Perfecto. También hay salud de parte del doctor Zamora. Desde Ecuador también nos acompañan. Muchos saludos, un abrazo enorme, mi estimado profesor Armando, y Y al profesor Moncayo, y a todos, para todos en realidad, un abrazo desde Perú. ¿Habrá otra preguntita, habrá? amigos de toda Guatemala, de Guayaquil, de Antigua, de Sololá, Pinar del Río, Cuba, La Habana, del doctor Giraldo, están saludando aquí también por acá. Perfecto, voy a seguir buscando preguntas. Una duda, cuando nos piden descartar síndrome del túnel del tarso, ¿qué debemos hallar en el examen ecográfico? Doctor Wilman Ayala. Esa es una pregunta muy bonita, muy interesante. Lo primero que tenemos que ubicarnos es ubicar al túnel, ¿no? ¿Ya? Entonces, el túnel tarsiano tiene su espacio. Empieza más o menos, digamos, en el tercio, en el segmento distal del maleolo tibial y corre casi hasta el vértice por el fascículo fibroso, ¿no es cierto? El retináculo fibroso. Eso es el túnel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos que estamos en ese espacio. Cualquier cosa que incremente o que reste espacio nos va a causar un dolor ahí. Entonces tenemos que ir en orden. Primero hacer una revisión de los tres tendones flexores que están ahí. El tibial posterior, que es la causa principal de síndrome de túnel tarsiano. El flexor común de los dedos, que casi no da problema. Y el flexor largo, el hallux. Entonces, uno de esos tres. Si es que los no están inflamados o los tres están de aspecto normal, tengo que ir al siguiente punto, que es el tejido blando periarticular, ¿no? Y del espacio, peritendineo. Entonces, que ese tejido no esté engrosado, hematoso, hiperémico, que también nos puede quitar espacio. Descartadas estas tres porciones, tenemos que ir a ver entonces ya, si es que todo eso está bien, entonces el siguiente paso es ver una incompetencia, ya un tema ligamentario, que el tobillo se me esté venciendo para adentro y entonces ese espacio se estira y me resta la movilidad y crea un conflicto. Eso básicamente, porque si es una masa, ya la vería, ¿no? ¿Me entienden? O sea, de ahí después de esa incompetencia ya vienen las masas, los quistes, un neurofibroma, que no es raro en el tibial posterior. Esas son las causas más comunes, yo diría, de un túnel tarsiano. Pero lo importante es ubicarnos que estamos en el túnel tarsiano. Gracias, Doc. Jorge Gómez pregunta, ¿existe forma de ver la tendinopatía incipiente por diabetes? Gracias. Claro que sí, claro que sí.
pero también tiene sus lugares, ¿no? Así como en el protocolo de entesis, que se evalúan ciertas entesis y ciertas tendones. Entonces, las tendinopatías por diabetes me parece que empiezan más en los extensores de las manos, ¿no? Entonces, los tendones extensores de la mano. Entonces, si yo quisiera buscar una tendinopatía incipiente de diabetes, me voy a los compartimentos extensores de la mano antes que del pie. Gracias, doctor. Rafael Rondón Mendoza, el doctor nos pregunta, Bienvenido, doctor Rondón. ahí por su ponencia, mi experiencia en la evaluación del ligamento Spring, he podido evidenciar que siempre va a condicionar una pérdida del arco plantar. Mi Ah, pregunta una es, incompetencia. ¿se puede realizar una medición ecográfica del ángulo Costa-Bartani y correlacionarlo con la medición radiológica para así poder tener una documentación del progreso de la lesión? Miren, lo voy a ser honesto, probablemente se pueda hacer la medición del ángulo, pero la medición que va a ser válida va a ser la radiológica, ¿no? La que va a tomar y va a determinar la conducta, va a ser la radiológica para el tema ya del vencimiento del arco plantar o incompetencia del arco plantar. Entonces, me imagino que se puede hacer. Yo la verdad no la hago, ni tampoco la recomendaría mucho por ecografía, porque igual se va a hacer la otra. Entonces, se pueden comparar, sí, no sabría qué tal correlato hay entre ambas mediciones. De repente el doctor nos pueda Gracias. ampliar, sería ideal. Silvana Chávez, me gustaría preguntar cómo se realiza el índice tobillo-brazo. Esa es una pregunta excelente que la verdad no tengo la menor idea para qué se usa el índice tobillo-brazo, pero de repente ella nos puede ampliar. O de repente usted, doctor Wilson, la verdad no sé si son para para problemas de edema, para problemas. No tengo la menor idea, fíjese, primera vez que escucho ese índice, tobillo-brazo. Algo parecido he escuchado en Doppler vascular, pero no sé si estamos en la misma dinámica. Seguimos por acá. Doctor Bojorquez, Byron Bojorquez, Guatemala. ¿Puede Muchos, utilizarse los kilopascales en elastosonografía como predictor de algún riesgo de ruptura de tendones? ¿Existen parámetros de referencia? parámetros no existen, pero sí uno puede tener, digamos, una noción, por decir, ¿no? Un tendón de Aquiles posoperado, porque básicamente la ruptura que se va a evaluar por elastografía, tendón de Aquiles, por ejemplo, la reparación quirúrgica de un ligamento deltoideo, no sé si dé para ahí la elastografía, pero donde sí es útil es en elastografía del tendón de Aquiles, sobre todo, por ejemplo, en deportistas. Uno necesita saber si este deportista, su tendón de Aquiles ya está para soportar un training intenso, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo es la forma? ¿O cómo se hace la medición? Bueno, a los 2 meses de posoperado se le toma el primer control versus el tendón sano. Salvo que sea piña y tenga los dos tendones operados, que también en deportistas suele pasar. Si es operado, se toma entonces el kilopascal en el tendón de Aquiles, en la zona, digamos, media, ni la zona más gruesa ni la zona más delgada, y se hace la comparación con el tendón del cuádriceps. Y entonces ahí tenemos. Pero en el tendón de Aquiles, pues, hagamos que el uno está sano, vemos una diferencia. Si el tendón de Aquiles a los 60 días de operado tiene, digamos, un 30% menos de kilopascal, es un buen pronóstico. Si a los 90 días la diferencia entre el valor del tendón sano y el tendón del operado es alrededor del 30 o menos, ese es un buen pronóstico, ese tendón está para trabajar. Si sigue a la mitad, ese tendón todavía tiene que hacerse su terapia para que siga reforzándose porque hay riesgo de ruptura. Perfecto. Alguien pregunta por acá, ¿nos podría explicar lo del signo del doble contorno que mencionó? Imagino que era Claro que sí. moviendo el TOFO, ¿verdad? Sí, Y sí. se puede regular el Doppler para hipertrofia sinovial o cardíaca. Miren, pero entonces sí, para ser práctico en la parte del doble contorno vamos a retroceder unas láminas. ¿Se está compartiendo imagen o ya no, no? Ya no, si quiere puede volver a Voy presentar. a, voy a compartir con un ratito ya con los colegas un ratito. El doble contorno es un artefacto que surge, o es un signo que surge en las superficies de los cartílagos articulares justamente por la fijación de los cristales de calcio en las enfermedades de depósito, ya sea gota o el síndrome de Cres o cualquiera de las enfermedades
de depósito de cristales intraarticulares. Entonces es muy característico ¿dónde? Por ejemplo, en la fosa olecraneana, a nivel del codo. En las cabezas de los metacarpianos, también es muy, muy fácil de ver. Y también en las cabezas de las falanges. Luego también es muy fácil de ver en la tróclea femoral y en la cara anterior del astrágalo, en la superficie articular anterior del astrágalo. Ahora déjenme ubicar Entonces, acá está. Esta es la lámina. Entonces, voy a compartir un minuto. Ya, creo que ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, para el colega que preguntó sobre el doble contorno se le llama a este signo, mire, colega. ¿Se está viendo la pantalla, doctor Wilson? Sí, se ve. Ya. Entonces, miren, vemos acá las calcificaciones en la fascia plantar, porque estamos ahí ahorita, ya estamos en la parte final de la charla, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los entesofitos, tenemos las calcificaciones de tipo blanda. Bueno, tenemos acá el video, obviamente. Vemos acá el espolón calcáneo. Vemos la fascia plantar. Ya. Y en el siguiente caso, bueno, este no es estas son roturas. Pensé que esta era la lámina de la fascia del doble. Acá en estas, creo. Acá, miren. Entonces tenemos igual los entesofitos. La capsulitis o de inflamación intraarticular a nivel de metatarso falángica. Y acá está el signo del doble contorno, mire, colega. No sé si lo logra ver, voy a ver si lo ampliamos un poquito. Miren, este signo se llama el signo del doble contorno, patognomónico de enfermedades articulares por depósito. Esto y siempre sigue paralelamente a la superficie ósea, porque obviamente este es el cartílago articular de la cara anterior del astrágalo. Si fuera, por ejemplo, en la tróclea femoral, tendría la forma de U de la tróclea. Igualito también tendría la forma de U en la fosa olecraneana, pero esto es mandatorio, el signo del doble contorno. Esa es la primera parte de la pregunta. Ahora, la regulación del Doppler color, sí, a grosso modo, para músculo esquelético, por ejemplo, uno hace bien en poner 0.8 de PRF. 0.8 de PRF, un filtro bajo y la frecuencia más baja que pueda, ¿no? Uno presetea su equipo con un par de pacientes, da la ganancia hasta que tiene ruido, baja a reducir el ruido y guarda el preset. Más o menos eso es. Con eso, para la mayoría de músculo esquelético, ayuda. Excelente, doctor. Bueno, pues en aras del tiempo encontré una última pregunta por acá que habla, ok, doctor Manuel Goyo, Venezuela, Maracay. Lesiones Muchos del saludos. antepié, articulación del isfranc y Chopard, ¿se Chopar, puede evaluar en un protocolo de tobillo? claro. La de Chopar, sí, pues claro, tiene que ser de todas maneras. La de Liz Frank ya no, esa es antepié, pues, ¿no? Pero la de Chopar sí, por supuesto, que se tiene que evaluar, pues, porque por ejemplo ahora, justamente en la mañana, una colega me estaba compartiendo un caso muy interesante, ¿no? De un pie y un tobillo que tuvo una eversión, ¿no? Un esguince invertido y estaba con una pelota en la cara medial a nivel del arco, ¿no? Y entonces justamente había sido una luxación de la articulación de Chopar. Entonces ahora la articulación de Chopar, o sea, de todo el conjunto, o sea, o tiene trauma o enfermedad de fondo, ¿no? Porque esa no se inflama toda junta. Si se está toda inflamada, o tuvo un trauma o tiene un problema metabólico, un problema de fondo. Pero se debe evaluar. Hasta ahí debe llegar. Ahí termina el tobillo. Sí, pues. Perfecto. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Solo me